Muy buena, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la vida al otro lado? Mirad, hoy un vídeo tutorial de los que podríamos considerar esenciales, básicos, pero que nos va a dar muchísimo juego. Vamos a ver los que considero y podríamos hacer varios vídeos iguales, pero las 5 funciones que para mí son básicas, imprescindibles, que debes manejar sí o sí. No son funciones agrupadas o pertenecientes al grupo pues, de funciones financieras, funciones del grupo de los condicionales, sino son funciones de diferentes grupos, pero transversales. Es decir, nos van a ser útiles para cualquier elemento, cualquier trabajo, cualquier informe que estés haciendo. Así que vamos a por ello. Mirad, yo tengo aquí en pantalla 5 pestañitas que vamos a trabajar. Vamos a utilizar la función sí, la función sumas y conjunto, la función sí error, concatenar y la función texto. Vamos a ver cómo podemos trabajar y a qué ámbitos o procesos podemos utilizarla. Mirad, la función sí es una función del grupo de los condicionales y simplemente a partir, digamos, de si se cumple una condición o no que le vamos a dar, nos va a devolver, digamos, el resultado si se cumple o si no se cumple. La función sí es una función, yo creo que de las más habituales, de las más utilizadas y que además el truco o el secreto de esta función es que vamos a poder anidar una función sí dentro de otra. Mirad, vamos a hacer la versión sencilla. Yo tengo aquí una serie de alumnos y mirad, imaginaros una serie de notas. Si quisiera saber quién ha aprobado, quién no ha aprobado, tan sencillo como ponerme en la primera celda, insertar mi función sí, seguido de un igual, abrimos el paréntesis y como veis me habla de la prueba lógica, el valor si verdadero o el valor si falso. Podemos ver en otro vídeo simplemente para que veáis la diferencia de cuando tenemos un corchete o no tenemos un corchete dentro de una función. Todo aquello que esté entre un corchete quiere decir que es un criterio opcional, que si no lo ponemos la función nos va a dar resultado. En este caso, lógicamente, sí lo vamos a poner, pero para que veamos un poco algunas cuestiones un poco más técnicas de funciones. Por lo tanto, si yo pulso aquí sobre la nota, en este caso tenemos un 8, lo que le voy a decir es que si esa nota es mayor que un 5, vamos a hacerlo en términos sencillos, nos vamos a poner si es mayor, igual, no quiero complicarlo, quiero que veáis que son 5 funciones sencillas, pero con mucho potencial, lógicamente, y no lo vamos a complicar. Si es mayor que 5, punto y coma, ¿qué es lo que va a pasar si es verdadero? Pues simplemente vamos a poner entre comillas, porque le quiero que me devuelva texto literal, pues que por ejemplo va a estar apto. Vamos a ponerlo en mayúscula para que se vea bien, que va a estar apto, suficiente, aprobado, como queráis. Cierro comillas, me va a devolver este texto literal. Y si no fuera así, si no es mayor que 5, que lógicamente será menor, pues en este caso, ¿qué va a pasar? Que no va a ser no apto. Y ponemos por aquí igualmente entrecomillado, como veis, el no apto. Cerraríamos el paréntesis, le daríamos al intro y aquí tenemos el aprobado en este caso. Tan sencillo, aquí no tenemos que pensar en referencias, bajarlo para abajo y tendríamos el resultado para todos los elementos. Que resulta que Jaime reclama el examen y en vez de un 4 tiene un 6. Las funciones están vivas y por lo tanto vamos a tener en este caso la función, por decirlo de una forma, viva siempre y actualizada. Imaginad, lo vamos a hacer aquí al otro lado, que yo quisiera tener un nivel de detalle mayor, sin complicarlo, vamos a hacerlo fácil también, y quisiera saber un poco por la nota que tengo, pues si tengo insuficiente, si tengo suficiente, bien, notable, aprobado. No lo voy a hacer completo por no extenderme en la función, pero para que veáis un poco cómo funciona, yo me voy a poner por aquí, y en este caso voy a insertar de nuevo mi función sí, voy a abrir paréntesis y le voy a decir, oye, la prueba lógica, la condición va a ser en referencia a la nota, eso siempre con este caso. Voy a pinchar en el 8 y le voy a decir, oye, si el 8 es menor que 5, ¿de acuerdo? Si es menor que 5, no hay ningún problema. Le pongo un punto y coma y le digo, esto va a ser insuficiente. Y aquí lo tenemos, insuficiente, lo escribimos bien. Insuficiente. Punto y coma. ¿Qué es lo que pasa si no es menor que 5? Le podría poner, oye, que va a ser aprobado, pero no, quiero ir detallando las notas. Por lo tanto, es aquí donde el valor sí falso, donde anido, técnicamente lo denominamos así, anido, otra función sí, abro paréntesis y vuelvo a poner la prueba lógica y le vuelvo a decir, oye, si esta función ahora es menor que un 6, ¿de acuerdo? Pues me vas a poner en este caso, punto y coma, que va a ser un suficiente. Vamos a poner una más, simplemente para que veáis. Bueno, un par de ellas más. Cerramos comillas y cerramos cerramos, perdón, o le ponemos cuál es el valor si falso al suficiente. Pero aquí le voy a anidar otra función. Una función sí, vamos a cerrar con esta para no hacerlo demasiado complejo. Si yo pusiera por aquí de nuevo que la celda donde tengo la nota es menor, en este caso, que un 7, pues como va a ser menor que un 7, ¿qué va a ser? Va a ser un 10, ¿de acuerdo? Y pondríamos por aquí un 10. Como veis, podríamos anidar tantos requisitos, tantos criterios hasta cumplir todas las notas. Ahora mismo, si es un falso, pues les voy a poner, oye, que me ponga que es un notable, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Recordad que me faltaría pues notable, sobresaliente, si queremos poner matrícula, pero para no enredarme. Como veis, la diferencia, en el momento en el que yo cierro, lógicamente, todos los paréntesis, es que ahora mismo, si yo bajo para abajo, me está aplicando la nota correspondiente en función del dato, teniendo en cuenta que, ojo, que no hemos llegado al 8 o al 9 o al 10, ¿vale? Es decir, que nos hemos quedado en si era menor que el 8. ¿De acuerdo? Pero como veis aquí la función sí es muy sencillita y en este caso la función sí anidada es un poquito más extensa, pero con la diferencia que yo aquí, como veis, en el momento que tengo
tengo un 4, simplemente juego con un no apto o apto, pero como veis, en el momento que pongo, por ejemplo, un 5, ya es suficiente. Si pongo un 6, es un bien. Si pongo un 7, ya es notable. Como veis, me van cambiando totalmente en función de los datos que tengo, ¿de acuerdo? Venga, vamos a por otra. Vamos a por la función sumas y conjunto. Una función para mí, reina, esencial que podamos utilizar. Más sencilla incluso que la anterior si no vamos a anidar. Lógicamente aquí podríamos combinar varias de ellas. De hecho, dentro de la academia estamos preparando un curso de matriciales, de fórmulas matriciales muy interesante. Pero mirad, yo tengo aquí una pequeña listita en la que tengo una serie de tiendas y unos productos y unas unidades que he vendido, ¿de acuerdo? Imaginad que yo quisiera hacer unos cálculos relativamente rápidos a nivel de que me sume cuántas unidades he vendido, pero dependiendo del producto. Yo he creado aquí una lista de, en este caso, de validación, y lo que quiero es que si yo voy cambiando, en este caso, de producto, esas unidades vendidas se vayan cambiando también de forma dinámica. ¿Cómo lo hacemos? En este caso lo hacemos con la función sumar sí conjunto, para mí la reina de las funciones, es decir, no voy a utilizar la función sumar sí. ¿Por qué? Porque con sumar sí conjunto lo consigo igualmente para un criterio o para dos. En este caso me habla de rango de suma. Siempre que me hable de rango, me habla de conjunto de datos. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Podría seleccionar directamente la columna, para que si por aquí me suman más datos, se me actualice o lo deje automatizado de forma dinámica. Punto y coma. Me habla por aquí del rango de criterios. Aquí lo que le voy a decir es que esta columna, punto y coma, sea igual al criterio que yo tengo aquí. Como veis, simplemente le he puesto lo que me tiene que sumar, siempre y cuando que la columna que tengo al lado sea igual al criterio que tengo arriba. Cerraría paréntesis, aunque como veis podría poner más opciones, y como veis me aparecen entre corchetes porque no son necesarias. Cerraría el paréntesis y aquí automáticamente, en función de los datos que yo voy metiendo, me van apareciendo la suma de las unidades vendidas. ¿Que queremos comprobarlo? Pues mirad, camisas tengo estas dos que son 25 más 10, 35. Si pongo camisas, aquí tenemos 35, ¿de acuerdo? Vamos a por otra. Para mí, igual, sí error, una función de las más utilizadas o de las que recomiendo 100% que utilicemos. Y además para un caso práctico, que lo vamos a ver, que todos, seguramente todos al otro lado, os habréis visto en algún momento, ¿de acuerdo? Mirad, yo tengo aquí una plantilla, podría dejar, que me quiero dejar semi-automatizada o automatizada, en la que tengo a lo largo de los meses de un año cuántos comerciales tengo en una empresa y cuántas, en este caso, o cuánto importe he vendido en total, o cuántos han vendido esos comerciales. Mirad, si quisiera sacar un dato estadístico, un indicador, aunque sea un poco tonto de andar por casa, y si quisiera saber cuántas ventas tengo por comercial, es decir, un promedio, muy sencillo, aquí cero complicación. Me pondría la primera celda, insertaría un igual y diría, oye, las ventas entre el comercial me daría, por decirlo de una forma, el promedio de ventas que ha tenido cada uno de los comerciales. Esto, si yo lo estiro para abajo, pues estupendo. Simplemente, como veis, me aparecen las ventas de cada uno de los comerciales. No voy a tocar ni formatos, ni números, ni nada. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llego aquí abajo, resulta que nada entre nada, pues a este se le cruzan los cables y me aparece un error de división. No hay problema, ¿por qué? Vamos a ver un poco cómo lo podemos customizar con la función si error. Pero antes de ello, ¿qué es lo normal? Lo normal es que además con estos datos queramos hacer algún tipo de operación. Y mirad qué curioso, si yo me pongo por aquí abajo y le doy una autosuma, algo sencillito, estamos haciendo cosas súper sencillas. En el momento que selecciono ese rango de datos, también lógicamente Excel nos sabe sumar errores que tengamos de resultado de fórmulas. Vamos a ver qué es lo que pasa con la función si error. Si yo pongo la función si.error, precedido de un igual, siempre, ¿vale? Como veis me dice, devuelve valor si error, si la expresión es un error y el valor de la expresión no lo es. Es decir, hablado en castellano, si el resultado de una función nos va a devolver un error, como tenemos aquí abajo, nos va a dejar customizar qué es lo que queremos que nos aparezca. Por lo tanto, si yo pincho, aquí el valor sigue siendo mi función, por lo tanto vuelvo a hacer la división, como digo, sencilla, división del cole, por decirlo de una forma. Punto y coma. ¿Y qué es lo que pasa si esta división, las ventas entre el comercial, me devuelve un error? Pues que es aquí donde yo, en este caso, lo que voy a dar a decirles qué quiero que me convierta, qué quiero que me transforme. ¿Qué es lo que hago? Simplemente inserto unas comillas, podría ponerle, por ejemplo, un 0 en una primera instancia y cerraría. Aquí ahora mismo me da el resultado normal, lo bajo para abajo y estupendo. Donde tengo, en este caso, septiembre, que no tengo datos, me sale un 0. Si quisiera automatizar, en este caso, poner una suma, sin ningún tipo de problema, me va a devolver la suma. No le voy a quitar ni los decimales. Sencillo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que ojo, que a lo mejor algunos podéis poner puristas y decir detallistas, me gustaría más si no apareciera un 0 porque realmente 0 no es correcto. No tengo 0 ventas de promedio en septiembre. Todavía no ha pasado, no sé lo que tengo. Pues podemos sustituir ese 0 por nada, simplemente comillas, comillas, le quitamos. Ahora esto mismo, si yo lo bajo para abajo, como veis va a aparecer que no tengo nada en estas celdas. Y sí, sí tengo la función, como veis tengo las referencias en cada una de ellas, pero no me está dando resultado. ¿Que se actualizan los datos? ¿Que en septiembre tengo 15 comerciales y 50.000 euros? Pues estupendo, tendré los datos actualizados, pero esto sigue siendo feo, sigue siendo
borroso, no me deja hacer en este caso cálculos, y aquí es mucho más limpio y voy a poder hacerlo sin ningún problema. Lo normal en muchas empresas es que cuando tenemos estos casos, pues dices, oye, como resulta que no me deja hacer un sumatorio de todos, al final lo que hacemos, os digo, digamos, el error que se comete, actualizo solamente y dejo el acumulado de estos datos que tenemos aquí. Pero ¿qué es lo que pasa si resulta que luego tengo en octubre las ventas correspondientes? Pues que o me acuerdo de actualizar este dato, que suele pasar, error manual, porque digamos de alguna forma, o error humano porque no es un proceso manual. Si no nos acordamos de actualizar este dato, dependo de que esté, en este caso mi cabeza, pendiente de actualizarlo, y por lo tanto, como veis, el dato no sería el mismo, ¿de acuerdo? Nos vamos a por uno más, a nivel de concatenar. ¿Para qué nos sirve concatenar? En algún otro tutorial hemos visto cómo podríamos, a partir de esta opción que tenemos por aquí, de datos, perdón, a partir de texto en columnas, cómo podríamos separar si tengo un nombre completo, es decir, un nombre con apellidos, en varias columnas. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. ¿Qué es lo que pasa si resulta que tengo un listado con nombres y apellidos en diferentes columnas? ¿Cómo lo junto? ¿Cómo lo fusiono? Eso lo vamos a hacer con la función concatenar, una función muy sencilla, cero problemas. Y esta función tan sencillo es como irle metiendo tantos criterios o tantas referencias como yo quiero que me una. Simplemente haría referencia a la celda donde está el nombre, punto y coma, donde está el primer apellido, punto y coma, y donde estaría el segundo apellido. Cerraría en este caso el paréntesis y aquí lo tendría. ¿Qué es lo que pasa? Con la peculiaridad de que, Miguel, has pinchado, no tienes el espacio entre medio de el nombre, el apellido o el primer apellido y el segundo. No pasa nada, lo pongo yo. Después de cada uno de los elementos pongo un punto y coma, comillas, espacio, comillas. Todo texto que metamos, aunque sea un espacio entrecomillado en una función, es texto literal que nos va a devolver como tal. Lo podría poner aquí para el segundo apellido, entre el primero y el segundo apellido, y aquí tendría ya mi nombre completo, como veis, en una única celda, lo que tenía en 3. Súper interesante. Y para mí, una función que no es muy habitual utilizar, pero yo utilizo, vamos, prácticamente el 100% de las veces que abro un fichero en Excel y que tenga además una fecha entre ellas. Mira, yo tengo aquí unas fechas, ¿vale? Con día, mes y año, una fecha corta, sencilla, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa si yo utilizo la función texto? Que la función texto lo que va a hacer es extraerme, en este caso de un valor, el formato que yo quiera. Yo voy a pinchar en la fecha y le voy a decir que quiero que me extraiga el mes, simplemente poniendo una M, ¿vale? Aquí va en español de mes, no vamos a, digamos, las siglas en inglés. Simplemente cierro el paréntesis y, como veis, me devuelve el número del mes, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa si hago lo mismo y extraigo del valor de la fecha? En este caso, punto y coma, ponemos 2 M's. No hace falta que sean mayúsculas, ojo, ¿vale? Simplemente cerramos y, como veis, me va a devolver el mes en 2 dígitos. ¡Hala! ¿Qué es lo que pasa ahora si inserto la función texto? Pongo fecha el valor o el valor en fecha y pongo entre comillas 3 M's, que ahora ya no hay 3 dígitos. ¿Qué es lo que va a hacer? Me va a dar los 3 primeros dígitos del mes. Muy interesante, de cualquier mes, ¿vale? Me va a dar, lógicamente, el valor en 3 dígitos, en 3 caracteres de esa fecha. Y si le pongo un cuarto carácter, no hace falta ponerle más, simplemente pongo un texto, referencia a la celda, punto y coma, y le pongo entrecomillados 4 M's. Como veis, automáticamente me va a devolver el nombre del mes completo. Esto nos va a ser útil para tener que cruzar tablas, para hacer cualquier tipo de calculado dinámico, cualquier tipo de elemento que no sea necesario extraer de una fecha el mes en texto sin que tenga formato de fecha, en formato de texto. Como veis, da igual que me sea, lo va a coger automáticamente. Imaginad que tenéis un listado de ventas diario y queréis consolidar de alguna forma o utilizar el sumar y conjunto que hemos visto antes para sumar todo lo que tenga el mes. Si tuviera fechas aquí el 12 de enero, 13 de enero, 25 de enero, no lo podría hacer, pero si tengo en todas ellas enero, aquí sí lo podría hacer, ¿de acuerdo? No solamente sirve para el mes, sirve para el día y para el año. Muy interesante en la parte del día, de que si yo pongo la función texto, abro de nuevo paréntesis hasta que nos salga por las orejas, punto y coma, 2 Ds, entre comillas, me va a devolver el día en 2 dígitos. Esto puede ser de interés. ¿Por qué? Para analizar, bueno, términos acumulados, bueno, podría ser interesante, pero principalmente para mí es mucho más interesante, ¿de acuerdo? La función texto para el día aplicado simplemente poniendo, igual que hemos hecho antes aquí, poniendo 4Ds, pues ponemos, perdón, 4Ms, ponemos 4Ds, y ¿qué es lo que va a hacer en este caso Excel? Nos va a dar el día de la semana. Muy interesante, se va a ir al calendario y nos va a decir, oye, que el 12 de enero del 2020 era un domingo, que el 3 de marzo era un martes. ¿Para qué nos puede ser útil esto? Imaginar que estáis al cargo de una tienda, por ejemplo, de una peluquería o de una panadería. Si extraemos las ventas desde el punto de vista financiero, que estamos en Estilo y Finanzas, y analizáramos las ventas
tal y como las tenemos aquí por fechas, pues sí, a lo mejor vamos a ver un poco la evolución de los días, pero aquí, si analizamos por día de la semana, vamos a ver qué día es más fuerte, qué día es menos fuerte, nos va a ser útil para poder establecer algún tipo de promoción el día que es más flojo, o para el día que es más fuerte saber que necesitamos más personal, o para el día que es más flojo saber que podemos dar un día libre. Es decir, nos va a ser útil para poder gestionar en este caso el negocio. Algo tan tonto como de una fecha extraer el día de la semana. Así que si te quedas con ganas de más, si te ha gustado, ya sabes, déjame un like, déjame tu recomendación, tu comentario, suscríbete, no te olvides de ello para no perderte ningún vídeo, y si te quedas con ganas de más, esterifinanzas.com. Un abrazo.